A la gente le encanta pensar que nosotros somos la cima de la evolución, inteligentes, civilizados, modernos, pero basta con cavar la tierra un poco más profundo. Y de debajo de la capa de suelo empiezan a salir historias que te dejan la espalda helada. Un guerrero antiguo con un cuchillo en vez de mano, un lago alrededor del cual yacen cientos de esqueletos y un rompecabezas humano armado con partes de distintas personas. Esto no es el argumento de una película de terror, sino hallazgos reales de científicos. ¿Por qué existían siquiera? ¿Quién hizo todo eso? ¿Y qué tuvo que pasarle a la gente para que aquello se volviera normal? Veamos los descubrimientos arqueológicos más espeluznantes, después de los cuales la humanidad ya no parece tan normal. Un final tranquilo para una vida agitada es un lujo que, por desgracia, no tuvo otra víctima mucho más antigua, cuya historia entera es un único fragmento de hueso, una tibia, es decir, la espinilla. Este hueso fue hallado en la región de Turkana, en Kenia, y fue datado con una antigüedad de aproximadamente 1,45 millones de años. Es decir, ya no hablamos de Homo sapiens, sino de un pariente nuestro muy, muy lejano. Los científicos ven por la forma del hueso que es, sin duda, un representante de homínidos antiguos emparentados con nosotros, pero todavía no pueden decir con precisión a qué especie pertenecía. En aquella época, en ese territorio vivían varias especies humanas a la vez. La situación se complica porque el hueso está muy dañado, y está dañado, al parecer, por otros homínidos. Y no son daños comunes, caóticos. Son muy cuidadosos y precisos. 9 marcas de corte, que van a lo largo de la espinilla justo donde, en vida, estaban los músculos y la carne. Todo esto llevó a los científicos a una conclusión escalofriante. Ante ellos está la evidencia directa, la más antigua hasta la fecha, de que a un humano lo descuartizaron y lo desollaron para quitarle la carne. En esencia, lo mataron por carne. Y eso significa canibalismo. Y esto aún no es lo más extraño. Así como no sabemos a qué especie pertenecía la víctima, tampoco sabemos quién exactamente la mató y se la comió. Alrededor vivían varias especies de seres humanos, y al parecer no convivían precisamente en paz. De ahí surge un pensamiento sombrío. Quizá, en algún momento, fue algo totalmente común comerse al vecino de la evolución. Esto, por cierto, encaja con el cuadro general de la región. Cerca había masas de agua, y el nivel del agua, allí en la antigüedad, fluctuaba con fuerza. Las sequías podían reducir de golpe la cantidad de comida, y el hambre polné podía empujar a los humanos antiguos a medidas tan extremas. Sí, hubo otros hallazgos que aspiraban al título de el ejemplo más antiguo de canibalismo. Pero a día de hoy, precisamente esta espinilla se considera la prueba más clara y directa. Así que sí, el hueso realmente pone la piel de gallina, en todos los sentidos. Entre esos restos, había un hombre de mediana edad, al que los investigadores designaron como TUS 380. Por los huesos, murió con una edad aproximada de entre 40 y 50 años, y sobrevivió a una lesión muy rara que casi nunca se encuentra, una amputación del brazo a la altura de la mitad del antebrazo. Si tenemos en cuenta la antigüedad de sus huesos, una operación así, si es que la hicieron de manera consciente, habría ocurrido con cero anestesia, con una sierra burda sobre el hueso, sin antibióticos y sin analgésicos después. Solo este hecho ya dice que este tipo era, por decirlo suavemente, muy metal. Pero ¿sabes qué? También era literalmente metálico. Allí donde debería terminar el muñón, los arqueólogos encontraron un cuchillo de hierro completo. La hoja estaba dirigida hacia afuera de la mano, y todo se veía como si tuviéramos delante a un cyborg antiguo mucho antes de que saliera GTA 6. Y no era un accesorio decorativo. Los investigadores vieron otro detalle demente. El hombre vivió con este upgrade durante muchos años, y sus huesos mostraron señales de cargas biomecánicas fuertes. Dicho de forma simple, usaba muy activamente su mano punzante. Una señal especialmente sombría de eso son sus dientes. Una parte considerable estaba desgastada casi hasta las cavidades pulpares.
Esto es el resultado de que él apretaba constantemente con los dientes las correas con las que se sujetaba el cuchillo cuando se aflojaban o se desataban. Esto es otra prueba de que, fuera quien fuera, era una persona increíblemente resistente. Desgastar los dientes hasta casi destruirlos por una carga constante duele. Pero él, al parecer, lo soportó durante años, y además en un contexto de infecciones bacterianas constantes y abscesos dentales. Además, su hombro literalmente se convirtió en un archivo de la historia de uso del cuchillo. Los huesos se desplazaron como si a menudo mantuviera el brazo en una postura antinatural. Y, por si todavía te falta, el propio sitio de la amputación mostró señales de fricción intensa, probablemente cuando agitaba activamente su prótesis metálica. Y aquí surge la pregunta: ¿para qué le hacía falta, en general, ese cuchillo en lugar de mano? La respuesta quizá esté relacionada con quién era en vida. TUS 380 pertenecía a un pueblo germánico conocido como los longobardos. Incluso para los estándares de la antigüedad, tenían fama de ser un pueblo belicoso, que a menudo participaba en guerras y conflictos. De ahí la versión: la mano cuchillo le servía para la autodefensa y en combate, y quizá justamente allí fue donde alguna vez perdió su mano real. En cualquier caso, era un hombre realmente duro, con un umbral de dolor monstruoso, y pese a un golpe de destino así, parece que aún así logró ganarle a la vida. Como ya se dijo, murió aproximadamente a los 50 años, y para aquellos tiempos eso era bastante respetable. Ahora los investigadores se inclinan a pensar que al final se lo llevaron causas naturales. Pero misterio no siempre significa lo más aterrador. Personalmente, a mí me inquieta mucho más una tradición que, paradójicamente, pudo haber sido inventada con buenas intenciones. Hablo de los llamados cráneos de yeso. En los años 1930, en el territorio del Levante, especialmente en la zona de la ciudad de Jericó, los arqueólogos empezaron a encontrar objetos extraños, parecidos a cabezas humanas. Estaban hechos de varias capas de yeso, enrollado y untado alrededor de algo en el interior, y encima pintado. Como ojos usaban conchas, añadían detalles que imitaban el cabello, la piel, los rasgos faciales. Todo esto ya se veía un poco inquietante, pero de verdad se volvió perturbador cuando los investigadores abrieron esas máscaras de yeso. Dentro había cráneos humanos reales. En el sentido literal, cabezas cubiertas de yeso. En total se encontraron más de 20 de esas cabezas de yeso, fechadas aproximadamente en el periodo de entre 10.000 y 8.000 años atrás. La mayoría de las veces eran hombres adultos, pero también había mujeres y niños. Otro momento desagradable: a todos los cráneos les habían quitado las mandíbulas inferiores, y todas esas cabezas estaban enterradas bajo el suelo de casas habitadas. Admitámoslo, un lugar bastante extraño para un almacén así. Los científicos, naturalmente, intentaron entender por qué se hacía esto. Una de las primeras versiones fue bastante sombría. Suponían que a la gente la mataban a propósito, y que sus cabezas las enyesaban y las guardaban como trofeos, algo parecido a tradiciones de cabezas reducidas en algunos pueblos. Pero más tarde apareció una hipótesis más suave. Si los cráneos estaban justo bajo las casas, quizá era una de las primeras formas de venerar a los familiares fallecidos, una variante temprana de altar familiar de los antepasados. Los análisis posteriores mostraron que esos cráneos no se enterraron simplemente y se olvidaron. De vez en cuando los sacaban y los sostenían en las manos durante muchísimo tiempo. Tanto tiempo que la gente que vivió después ya no sabía a quién pertenecían esas cabezas. Para ellos eran simplemente antepasados. Pero en algún momento, aproximadamente después de 2000 años, la tradición desapareció. Ya no se hacían cráneos de yeso, y de esta práctica quedó solo un rastro débil en la cultura. Un mito, registrado ya miles de años después. En él hay unas palabras así: inmortal. ¿Qué recibe al final? ¿Qué le toca en última instancia al mortal? Un esmalte vertido sobre su cabeza y cal aplicada encima del cráneo. Suena bastante oscuro para una práctica que, quizá, estaba relacionada con el respeto a los antepasados, pero sinceramente, las formas extrañas y un poco siniestras de veneración
son, en general, un motivo frecuente en las culturas antiguas. Pero incluso esas historias a veces son más comprensibles que lo que ocurre en otra localización extraña. En una cueva con un nombre espectacular, Rising Star, estrella ascendente. Solo el nombre suena genial, pero la historia asociada a este lugar es aún más loca. Esta cueva está en Sudáfrica, en el macizo de los Dolomitas de Malmani, y entró en el radar de los científicos hace no tanto. Por primera vez se la mencionó en los años 1980, cuando un grupo de espeleólogos exploró esos lugares e hizo un mapa aproximado. Sin embargo, nadie estudió el sistema en detalle entonces. Muy rápido quedó claro que era un laberinto increíblemente complejo y peligroso. Años después, teniendo en cuenta que, al fin y al cabo, es una cueva en la cuna de la humanidad, aquí volvió ya un equipo de antropólogos, y por pura suerte se toparon con una sala que ahora llaman la cámara de Dinaledi. Y aquí empezó lo más interesante. Dentro yacían huesos humanos, y no 2 o 3, sino miles. Más de 1500 fragmentos, pertenecientes como mínimo a 15 individuos distintos, de diferentes edades y sexos, desde bebés hasta ancianos. Un conjunto así convirtió de inmediato a la cámara de Dinaledi en el lugar más rico con restos asociados de homínidos antiguos en toda África. Nunca antes se había encontrado nada parecido. Pero había una rareza. Esos huesos no deberían estar allí en absoluto. Para llegar hasta ahí, hay que superar una ruta casi absurda. Primero arrastrarse decenas de metros por corredores oscuros, luego meterse por un paso tan estrecho que solo pasan las personas más delgadas, y aún así en la postura de Superman, con un brazo estirado. Supongamos que lo lograste, pero aún así no es el final. Después hay que trepar por una pendiente empinada y dentada, luego volver a pasar por una zona estrecha y después descender por un pozo casi vertical, de unos 12 metros, es decir, aproximadamente 49 pies. En otras palabras, no llegas a esa cámara por accidente. Hace falta un intento consciente, pensado. Al principio parecía lógico explicarlo con inundaciones, que el agua subió, arrastró los cuerpos y al final los llevó a esa cámara. Pero más tarde el análisis de los sedimentos mostró: la cueva nunca se inundó de tal manera que los cadáveres pudieran flotar hasta allí, y los cuerpos llegaron allí no de una vez, sino de forma gradual, a lo largo de un periodo prolongado. De ahí nació una hipótesis nueva, no menos inquietante. Quizá el culpable fue un gran depredador devorador de humanos. Casos así ya se conocen en la historia, animales que arrastraban a la gente a cuevas. Pero esta versión también se desmoronó. De todos los huesos, solo uno no era humano. Era un hueso de búho. Ningún depredador caza exclusivamente humanos, y además, los huesos no mostraron huellas de dientes ni de desgarramiento. Más aún, en los huesos casi no había daños en absoluto. Eso significa que no los arrojaron abajo como basura, sino que los colocaron con cuidado, como si los acomodaran. Y aquí aparece la pregunta principal. ¿Qué criatura pudo pensar en apilar cuerpos en una parte tan remota y casi inaccesible de la cueva, donde incluso el humano moderno entra con dificultad y solo con equipo? La respuesta resultó aún más inesperada. A juzgar por los huesos, eran las mismas criaturas cuyos restos yacían en la cámara, es decir, personas. Más exactamente, una nueva especie de humanos que antes no se conocía. Ahora se la llama Homo naledi. Hasta hoy, Homo naledi se conoce solo por los hallazgos de la cueva Rising Star. Pero gracias a la enorme cantidad de huesos, nos imaginamos bastante bien cómo eran. Eran más bajos y más ligeros que nosotros, tenían un cerebro más pequeño, y su cuerpo estaba mejor adaptado para trepar a los árboles que el de otras especies de Homo. Los científicos creen que existieron hace aproximadamente 300.000 años, es decir, fueron de los parientes evolutivos más recientes de los nuestros. Lo más probable es que supieran usar herramientas simples. Eso lo sugiere la estructura de su cráneo. Pero nadie cree que tuvieran arneses de escalada y navegadores. Y aún así, de alguna manera llegaron hasta esa cámara sofocante, estrecha y lejana, y además llevaban allí cuerpos. ¿Cómo? Sinceramente, no lo sabemos. Algunos suponen que iluminaban el camino con antorchas. Otros,
que hacían marcas en las rocas que les servían de guía. Pero todas las investigaciones que intentaban explicar en detalle el cómo se encontraban con críticas. Incluso la propia idea de que los Homo naledi colocaran cuerpos de manera intencional en esa cámara sigue siendo, hasta hoy, objeto de debate. Hay otra versión. Los huesos sí son de Homo naledi, pero los arrastraron allí representantes de otra especie. Por ejemplo, humanos modernos que, mucho tiempo después de su muerte, decidieron enterrar los restos en la cueva. Si esto es cierto, todo se vuelve todavía más extraño. Y por cierto, sería bastante extraño que hayas llegado hasta aquí y todavía no hayas dado like y no te hayas suscrito. Aquí, a diferencia de la cueva, no hace falta ningún arnés de escalada. Quizás sea solo mi opinión, pero arrastrar un cuerpo a propósito a una cueva estrecha para enterrarlo ya suena como una locura seria. Y si aquí se puede discutir sobre las normas, entonces con un hallazgo en India casi todos están de acuerdo. Esto sí que no es normal. Hablo de un pequeño lago remoto en el macizo montañoso de Trishul. Este lago glaciar poco profundo se llama oficialmente Rob Kund, pero los locales lo llaman de forma mucho más siniestra, el lago misterioso o el lago de los esqueletos. La razón es simple. En las orillas de ese diminuto espejo de agua yacen cientos y cientos de restos humanos. Según algunas estimaciones, más de 800 esqueletos. Y no es una necrópolis ordenada, no es un cementerio donde colocan a la gente según un rito. Los esqueletos están literalmente esparcidos alrededor, como si mucha gente hubiera muerto aquí de manera repentina y al mismo tiempo. Cuando en los años 1940 se descubrió este lugar por primera vez, las autoridades británicas se asustaron de lo más obvio. Decidieron que era un entierro secreto de soldados japoneses que habían invadido India. Pero pronto el análisis mostró, sí, son restos humanos, pero son demasiado antiguos como para ser un ejército moderno. Esto lo confirmaron también los objetos hallados cerca: artefactos de madera, puntas de lanza de hierro, sandalias de cuero, anillos. Los investigadores, naturalmente, quedaron desconcertados. ¿Cómo y por qué tanta gente murió al mismo tiempo en un solo lugar? La pista estaba en los propios cuerpos. Por la altura y el clima frío, muchos esqueletos se conservaron muy bien. En algunos casos incluso con fragmentos de tejidos blandos. Y esto fue lo que notaron los científicos. Muchos de los muertos habían sido asesinados por algo grande y redondo. En la parte superior del cuerpo y en la cabeza se hallaban lesiones iguales, contusiones masivas, como si les hubiera golpeado desde arriba algo pesado y redondeado, una piedra o un enorme trozo de hielo. Y aquí se conectó el folclore local. En las aldeas cercanas le contaron a los científicos una leyenda. Supuestamente, hace mucho tiempo, un rey con su familia y su séquito intentó cruzar el paso, y a todos los mató un granizo poderoso. Combinando esta historia con el tipo de heridas en los huesos, los investigadores decidieron: el lago de los esqueletos es un lugar donde la gente murió por un granizo increíblemente fuerte. Caso cerrado. O, como resultó, no. El problema es que no todos los esqueletos encajaban en esa imagen. No todos tenían lesiones típicas que se pudieran asociar con granizo o golpes fuertes en la cabeza. Pero eso es solo la mitad del problema. Más tarde, otro equipo de investigadores estudió el ADN y la antigüedad de un número mayor de restos, y resultó que los muertos no eran un solo grupo, sino al menos 3 distintos, que vivieron en tiempos diferentes y en lugares diferentes. 2 grupos murieron aquí hace aproximadamente 1000 años, con una diferencia de varias décadas. Uno tenía un origen típicamente surasiático, el otro más bien del sudeste asiático. Pero el tercer grupo fue una sorpresa total. Esas personas eran originarias del territorio de la Grecia actual y de Creta. Y murieron aquí relativamente hace poco. Quizás solo hace un par de cientos de años. No es de extrañar que muchos empezaran a preguntarse: ¿y es seguro siquiera acercarse hoy a ese lago? Podríamos dar una respuesta si supiéramos con exactitud qué mató a cada uno de los grupos. Pero por desgracia, por ahora es un misterio. La mayoría de los científicos sigue creyendo que al menos una parte de la gente murió por un granizo realmente anómalo.
pero 3 granizadas mortales distintas en un mismo lugar remoto, y además con lesiones que no coinciden del todo, suena sospechoso. Aún más extraño es que el análisis se hizo solo con 38 esqueletos. Es decir, ni siquiera sabemos cuántos grupos e historias diferentes oculta este lago de los esqueletos. Así que, a día de hoy, el enigma sigue abierto. Y hay un ejemplo que se ve aún peor. Permíteme presentarte lo que los científicos llaman, de manera uslovna, un rompecabezas humano. Y sí, suena tan mal como es en realidad. A diferencia del Levante, esta historia ocurre en Escocia. En la zona de Uist del Sur, en el archipiélago de las Hébridas Exteriores, los arqueólogos encontraron 4 esqueletos de la Edad del Bronce. Al igual que los cráneos de yeso, se descubrieron cerca de casas antiguas. Pero, a diferencia de Jericó, esos cuerpos no estaban bajo el suelo, sino sobre él, en posturas aparentemente normales, como si los hubieran enterrado como siempre. Y al principio los consideraron un hallazgo común, rutinario, hasta que un análisis más cuidadoso mostró algo claramente extraño. Un esqueleto, que al principio se consideró femenino, resultó no ser completamente femenino. Sí, la mayor parte de los huesos pertenecía a una mujer, pero el cráneo era masculino. Y algunos otros huesos también. Cuando los científicos empezaron a profundizar, resultó que esas partes adicionales en general pertenecían a 2 hombres distintos. Es decir, ante ellos había un esqueleto armado con 3 personas diferentes. Y como resultó, no era el único. Los demás esqueletos encontrados también eran compuestos. Partes de distintas personas estaban combinadas con cuidado para que saliera algo parecido a un solo cuerpo completo. Suena ya bastante espeluznante, ¿verdad? Pero eso no es todo. Resultó que esos rompecabezas humanos, en esencia, estaban marinados. Los huesos mostraban señales de desmineralización, es decir, de una estancia prolongada en un medio muy ácido. Y no muy lejos había un pantano de turba. Y la turba es precisamente muy ácida, así que es lógico suponer que los cuerpos pasaron un tiempo en ese pantano, pero no los encontraron allí. Significa que alguien reunió partes de distintas personas, metió eso en un pantano de turba, esperó bastante tiempo y luego lo sacó y colocó todo con cuidado dentro de una casa. Y para que la situación se volviera aún más extraña, el análisis por radiocarbono mostró los propios huesos eran cientos de años más antiguos que la casa en la que los encontraron. ¿Qué se deduce de todo esto? Los investigadores llegaron a la conclusión de que, ante ellos, había una forma muy extrema de culto a los antepasados. Durante cientos de años, alguna comunidad de la Edad del Bronce en Escocia mantuvo rompecabezas humanos armados con familiares por encima de la tierra, y a veces les añadía nuevas partes a medida que morían miembros de la comunidad. En otras palabras, literalmente actualizaban al antepasado compuesto según iban muriendo nuevas personas. Por supuesto, hay una versión más oscura, que no eran antepasados venerados, sino trofeos. Pero, teniendo en cuenta la cantidad de trabajo, el cuidado y lo mucho tiempo que se mantuvo todo esto, la mayoría de los investigadores considera que fue precisamente un culto de memoria y no un trofeo sádico. Y si lo comparas con cómo los antiguos trataban a los enemigos, el cuadro se completa. Allí todo era mucho más bruto y sin respeto extra. Y sinceramente, incluso en el contexto de muchos horrores del mundo actual, la violencia antigua a veces se ve especialmente absurda. Hubo todo un periodo, el Neolítico, en el que, según los hallazgos, la gente como que se soltó. Asesinatos inusuales y crueles, matanzas masivas. Por Eurasia se encontraron varios grandes lugares con huellas muy oscuras. Hay tantos ejemplos de esa crueldad que los investigadores ya se han un poco insensibilizado. La violencia neolítica ya no les sorprende demasiado. Y los casos fuera de ese marco tienen que ser muy duros para impresionar. Y aún así, un lugar en Estados Unidos pudo alcanzar ese nivel. Y quizá mostró el momento en que una sociedad entera simplemente se rompió por dentro. La historia empieza en el suroeste de Colorado. Allí,
Hace muchos siglos vivía una cultura antigua que hoy llaman la cultura Basket Maker Pueblo, pueblos tempranos. Durante miles de años habitaron esa región y vivían en semisótanos, casas parcialmente hundidas en la tierra. Y en varias de esas construcciones y alrededor de ellas, los arqueólogos encontraron una escena que te congela la sangre. Un asentamiento entero, borrado de la faz de la tierra. En total se encontraron al menos 24 personas, pero 7 cuerpos destacaban especialmente. Sus huesos estaban literalmente hervidos, limpiados de carne, carbonizados y quebrados. Los cráneos estaban quemados, rotos. En los huesos había marcas de haber sacado el cerebro. Todas esas señales dicen una cosa: a la gente no solo la mataron, se la comieron. Y a juzgar por las marcas, fue un auténtico banquete de caníbales. Y claramente no fue una incursión con prisioneros. Al contrario, todo indicaba que los habitantes de ese asentamiento fueron las propias víctimas. Los mataron, los descuartizaron y se los comieron pramo en sus propias casas. De esto hablaban no solo los huesos, sino también las cosas halladas cerca. Herramientas con manchas de sangre, ollas de cerámica para cocinar. Todo se veía como si quienes hace poco cocinaban su cena, muy pronto fueran cocinados en esas mismas ollas. Y como si todo eso fuera poco, la cima de la profanación fue un hallazgo en uno de los hogares. Entre la ceniza fría yacía un trozo de excremento humano fosilizado, un coprolito. Lo dejaron claramente de manera intencional, como si alguien conscientemente hubiera marcado el lugar de la tragedia. Desde el punto de vista de esa cultura, el hogar era el corazón de la casa, el elemento más importante de la vida cotidiana. Hacer algo así en el hogar es como escupir en lo más sagrado. No es sorprendente que muchos científicos al principio se resistieran a la idea de canibalismo. Se proponían alternativas. ¿Tal vez fue otra cultura la que atacó? ¿Tal vez los huesos se dañaron de otra manera sin que fuera por comer? Pero una cosa destruyó todos los intentos de opravdar lo que ocurría: el mismo coprolito. Al analizarlo, encontraron mioglobina humana. Es una proteína que está contenida en los músculos y casi no aparece en otros tejidos. En las heces solo puede llegar si una persona come carne humana. Y en este caso todo era aún más duro. En comparación con otros coprolitos de la región, este estaba casi por completo compuesto por rastros de carne humana. Es decir, durante aproximadamente 12 horas antes de ese acto, la persona que lo dejó comió exclusivamente personas. Nada de frutas, verduras, solo carne humana. Pero eso tampoco es todo. Este episodio es solo un fragmento de un cuadro más amplio. Con el tiempo, los investigadores notaron, en algún momento, la cultura Basket Maker Pueblo como que pasó de relativamente tranquila a extremadamente violenta. El análisis de muchos lugares mostró un nivel sorprendentemente alto de violencia y canibalismo. Una de las revisiones encontró 72 lugares con señales de canibalismo. En 38 casos, las pruebas eran prácticamente de hierro. Otro análisis de 870 esqueletos mostró que más del 8% tenían marcas compatibles con haber sido consumidos, y el nivel de violencia en general era aún más alto. Y naturalmente, enseguida surgió la pregunta: ¿por qué? Una de las variantes, que ahora se considera la principal, lo vincula con dos grandes coincidencias. Primero, en ese mismo periodo, hace unos 850 años, se derrumbó y desapareció el sistema de Chaco, un centro complejo de esa cultura, algo así como el corazón de su mundo. Segunda, después de un periodo de lluvias favorables, comenzó una cadena de sequías fuertes. Juntas, esto da un cuadro muy sombrío. La tierra, agotada por las sequías, una sociedad privada de su soporte, y personas llevadas al extremo de la desesperación. Según esta versión, el canibalismo se convirtió en parte de un mundo que se desmoronaba en los últimos intentos monstruosos de sobrevivir a cualquier precio, cuando los vecinos se convertían en presa. Sí, todo esto suena ujasno, pero hay que recordar, estas son solo las historias que logramos desenterrar. Si viste todo esto y no sentiste que te urge una sesión con un psicoterapeuta, felicidades.
Claramente tienes los nervios más fuertes que los de esos cráneos de yeso de Jericó. Escriban en los comentarios todo lo que piensan sobre esto, y si quieren ver una continuación o algo parecido, entonces suscríbanse al canal Top Facts, a recopilaciones de los hechos más increíbles y videos de todo Internet. Gracias por ver, y premo ahora, miren los episodios anteriores que ya aparecieron en su pantalla.